Bien, pues esta es una presentación general de la obra La ciencia de la lógica de Jorge Guillermo Federico Hegel para el curso Historia de la Filosofía 7. Esta es la sesión 11 eh, del semestre correspondiente, ¿no? Facultad de Filosofía y Letras, etcétera. Entonces podríamos retomar nuestros pasos después de haber comentado grosso modo la fenomenología, y podríamos regresar sobre nuestros pasos diciendo que tanto la fenomenología como la ciencia de la lógica, esta última en dos ediciones, la primera en 1812, 1816, en distintas partes, ¿no?, de la misma obra, tanto la fenomenología como la ciencia de la lógica, digo, pueden verse como una elaboración o una reacción creativa, digamos, de Hegel ante la aportación de su amigo y colega Hölderlin, ante, digamos, su descubrimiento, su innovación, ¿no?, por parte de Hölderlin, de que todo acto de juzgar supone una concepción de lo verdadero, una concepción de lo verdadero no como una propiedad de los juicios, sino como algo que hace referencia a la unidad primordial del pensamiento y el ser. Recordarán, se comentó en su momento en este curso muy superficialmente, pero Hölderlin proponía que hay una unidad primordial de pensamiento y ser, ¿no? Se pueden expresar de muchas maneras, que, digamos, está presupuesta o que hace posible ciertas oposiciones o ciertos cortes primordiales de la conciencia, por ejemplo, la oposición sujeto-objeto o la oposición yo-otros, ¿no? Entonces Hegel reelabora esta idea que originalmente se debe a Hölderlin en una obra recuperada fragmentariamente llamada Ser y Juzgar. Digamos que esa unidad, esa totalidad a la que hace referencia Hölderlin es la que, con la expresión de otro filósofo, en apariencia muy alejado, es lo que constituye el trasfondo heredado, ¿no? Trasfondo heredado sobre el cual juzgamos lo que es el caso y lo que no es el caso. Entonces la reelaboración de Hegel asume, ¿no?, que la reflexión y el pensamiento parten de las cosas, en medio de las cosas, y entonces la idea hegeliana, que no debe ser en este momento extraña, es que para que nuestros juicios o, digamos, nuestros gestos epistémicos tengan algún sentido, necesitan poder insertarse en una trama compleja de otros juicios que constituye, esa trama, una totalidad sistemática articulada por razones o racionalmente articulada, ¿no? Esto se parece mucho, digamos, la distancia entre Hölderlin y Davidson parece ser enorme, pero en algún sentido remite o nos recuerda el famosísimo principio de caridad de Donald Davidson, que reza algo así como que para entender a otros necesitamos asumir que sus creencias son verdaderas, o por lo menos la mayoría de sus creencias son verdaderas, ¿no? Entonces, digamos que para que estos juicios tengan sentido, necesitan, repito, poder insertarse en una trama junto con otros juicios, y esa trama es una totalidad sistemática, no azarosa, sino sistemática, articulada racionalmente. Es lo que después de el filósofo norteamericano Wilfrid Sellars, ¿no?, de los 50 y segunda mitad del siglo XX,
y bueno, profesor de la Universidad de Pittsburgh, llamó el espacio de las razones, y digamos que es esa totalidad lo que constituye algo así como la condición de posibilidad de la objetividad misma o del objetivo, ¿no? Y esto es, digamos, algo que prefigura el final de la lógica o el último libro de la lógica. Pero entonces, a partir de la fenomenología, ¿no?, Hegel lo que pretende hacer, según su propia consideración, es mostrar que esa unidad primordial hölderliniana, ¿no?, está constituida o está, si ustedes quieren, construida intersubjetivamente, y que, a diferencia de la mayoría de la tradición moderna, quizá toda la tradición moderna de Descartes a Kant, piensa Hegel ahí que la reflexión no comienza con agentes individuales, cada uno de los cuales está en su jaula privada, en su caja cerrada de experiencias privadas, ¿no?, incapaces, ¿no?, de ir más allá del velo de la apariencia, como lo decía Hegel en la fenomenología, ¿no?, ese tercer capítulo, ¿no? Entonces, en la fenomenología, esta noción de Hölderlin, esta noción de lo verdadero, supone ya un mundo común, y eso es muy importante, un mundo común y, por lo tanto, una comunidad de agentes. Entonces, esta es la idea, ¿no? Comenzamos a pensar ya como partícipes de una forma de vida, de una forma de vida en común, desde luego, y ya teniendo una concepción de nosotros mismos, ¿no?, como uno o una entre otros. Y entonces, para utilizar las palabras de Terry Pinkard, que retoma en parte esta terminología de Wilfrid Sellars, la estructura normativa de esta unidad intersubjetiva está constituida por las prerrogativas y compromisos epistémicos que se realizan en rutinas o en patrones o en instituciones, ¿no?, según sea el caso, de reconocimiento mutuo entre los agentes, y que continuamente entran en tensión con las prerrogativas y compromisos de otros agentes, ¿no? Esto es una imagen familiar en la fenomenología, sobre todo a partir de la llamada dialéctica del reconocimiento. De esto hablamos la última sesión, entonces, y bueno, del saber absoluto. De ahí que podemos decir que, bueno, en la fenomenología lo que domina es la noción de reconciliación, Versöhnung, ¿no?, como esos diferentes patrones o instituciones de reconocimiento mutuo pueden dar paso a una totalidad racional articulada, que es, por supuesto, intersubjetiva. En la ciencia de la lógica, Hegel está partiendo, digámoslo así, de la fenomenología del espíritu. No en balde pensaba el propio Hegel al iniciar la fenomenología del espíritu que esa iba a ser solamente la introducción a su sistema. Entonces la ciencia de la lógica parte ahí donde acaba, por ponerlo así, la fenomenología del espíritu. Entonces toma la concepción de la agencia racional que ya ha sido desarrollada por Hegel en la fenomenología, ¿no? Y entonces lo que hace es, para ponerlo de esta manera, argumentar, aducir que incluso el acto de juzgar con el que se pretende articular o expresar el sentido primordial de la unidad entre el pensamiento y el ser, esto es la categoría del ser mismo, incluso esta mera categoría pura, ¿no?, genera en sí misma paradojas. Esto no podría pasar en otro tipo de lógica, digámoslo así. ¿Qué paradojas? Bueno, entre ellas la que el ser y la nada son lo mismo, ¿no? Aquí podemos remitir a la página
bueno, de la edición de Félix Luque, es la 226, y de la edición alemana es la 45-46, es la que está entre corchetes también, en la edición de Duque. Y dice algo así como: no hay que conceder mayor atención al hecho de que el resultado, que ser y nada sea lo mismo, sorprenda o parezca paradójico. Bueno, aquí ya está hablando de esto, de estas paradojas inevitables, ¿no? Entonces esto, digamos que ilustra lo que podría llamarse la autogeneración de paradojas a partir de categorías, ¿no? Incluso las categorías más abstractas, ¿no?, que parecen depuradas de todo lo empírico, generan paradojas, conflictos internos, tensiones, y generan, al hacer esto también, la necesidad de solución o de, digamos, solución de los conflictos, resolución de las tensiones. Y este es justamente el hilo conductor, podría decirse, de la ciencia de la lógica. La conflictividad, ¿no?, una cierta propiedad del proceso, ¿no?, la conflictividad, la tensión interna, el carácter autocontradictorio, paradójico, es lo que se denomina, y Hegel llama también, la negatividad. Este es el momento de la duda, el rechazo, digámoslo así, la exclusión de una determinada propuesta, pero es un rechazo, una duda, una exclusión que a su manera prefigura o anticipa la solución, la inclusión o, digamos, la aceptación de aquello que originalmente se había rechazado. Entonces, este es otro camino a la misma elaboración, o a una elaboración análoga, otro camino con respecto a lo que estaba haciendo Hölderlin y cómo lo había interpretado Hegel en su fenomenología. En la lógica, entonces, el desarrollo a partir de la contradicción original, para Hegel, muestra que, digamos, la confianza, para ponerlo de esta manera, la confianza en que nuestros juicios y lo real, ¿no?, los hechos, no están irremediablemente divorciados, solo puede surgir esa confianza al final del proceso. Sí, la confianza que podríamos denominar metafísica, epistémica, de que, bueno, al menos hay la esperanza de que nuestros juicios y lo real coincidan de una manera sistemática y no azarosa. Esa esperanza solo puede aparecer al final del proceso. Solo al final es posible articular algo así como la totalidad, y esta es la terminología que se usa, ¿no?, evocando a Sellars, ¿no? Solo al final, es la idea, solo al final es posible articular algo así como la totalidad del espacio de las razones en el que se mueve el juzgar, ¿no?, las diversas actividades judicativas. Y es a esa totalidad a lo que Hegel justamente llama idea. Entonces, desde el comienzo hay una especie de anticipo de esa verdad, ¿no?, la verdad de la idea, ¿no?, en la medida en que, bueno, el comienzo está dominado por el conflicto y la disonancia, digámoslo así. Conflictos y disonancias que llevan a otros conflictos y disonancias. Pero solo al final, ¿no?, por eso la imagen del búho de Minerva, famosa, ¿no?, solo al final el proceso se puede revelar en su totalidad como una unidad racional. Lo que conduce el proceso es, pues,
la necesidad de desarrollar ese espacio de las razones en términos inmanentes, en sus propios términos. Y podríamos decir metafóricamente, el combustible de ese proceso es la negatividad, ¿no? El conflicto, el rechazo, la duda. Entonces, digamos, es en virtud de la negatividad que se genera ese dispositivo, repetido, que podríamos decir que son dispositivos que señalan que se está generando una solución, una inclusión o una aceptación de lo que originalmente se había rechazado o excluido. Y eso tiene un nombre para Hegel, y en alemán lo denomina Aufhebung. Y como saben, tiene una connotación compleja y muy rica, pero que se ha traducido al castellano como superación. No es ocioso recordar que es un término que también que se usa en la connotación forense, ¿no? Es decir, la que tiene que ver con el levantamiento de cadáveres, ¿no? Entonces, cuando un cadáver se levanta, ese cadáver está sometido a una Aufhebung, ¿no? Entonces, hace pensar en algo que está cancelado, pero, digamos, en la medida en que el cadáver o el hecho de la muerte, o como quieran ustedes, está consignado en un registro, por ejemplo, y se emite un acta, en esa medida, digamos, hay una superación, ¿no? Y también hay un recurso o una vía para conservar, ¿no? Digamos, algo de la huella de esa persona fallecida, ¿no? Aunque sea mínimamente y aunque se desconozcan incluso los detalles de su vida personal, ¿no? Entonces, esta connotación forense de Aufhebung es interesante, pero en todo caso está desde luego asociada a la llamada negatividad. Hablaremos ahora más en general de la división de la ciencia de la lógica en 3 libros, y solo cubriremos los primeros dos libros. Le dedicaremos al tercer libro otro video, ¿no? Entonces, como se ve, se puede ver muy fácilmente por el índice, la ciencia de la lógica está dividida en 3 libros: la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto. Y bueno, hay otras divisiones, ¿no? Porque es como se publicó en 2 volúmenes, entonces a veces también Hegel refiere como la lógica objetiva y como la lógica subjetiva, ¿no? Por razones que en este momento no son pertinentes, ¿no? No mencionar. En todo caso, lo que hay que decir es que cada una de estas partes, ¿no? La doctrina del ser, de la esencia y del concepto, contribuyen a su manera a esclarecer un aspecto o una parte de una estructura normativa, o más bien dicho, de la estructura normativa, ¿no? Involucrada en nuestras prerrogativas y nuestros compromisos. Junto con, precisamente como ya venimos mencionando, con las paradojas que esa misma estructura normativa genera de suyo. Y entonces los diferentes libros y las diferentes doctrinas obedecen a diferentes tipos de juicios, ¿no? Que se requieren, según Hegel, para establecer, ¿no?, el espacio de las razones como una totalidad articulada. Entonces, la doctrina del ser, por ejemplo, se ocupa
de los juicios acerca de los seres, como los llama Hegel, finitos, los seres perecederos o transitorios, que nos recuerda a su manera uno de los temas del primer capítulo de la fenomenología, la certeza sensible, que comentamos en su momento. Entonces, la doctrina del ser es la doctrina de, digamos, los juicios, ¿no? Que se ocupa de las reglas o de la normatividad de los juicios que hacemos acerca de los seres finitos, entendidos como los seres transitorios o perecederos. La doctrina de la esencia, ¿no? De lo que se trata sería de las normas que regulan los juicios acerca de la relación entre la apariencia y la realidad. Y la doctrina del concepto, por último, se trataría de establecer la normatividad de los juicios autorreflexivos, es decir, juicios acerca de la propia estructura normativa que posibilita la actividad judicativa como tal. Hablaremos entonces ahora sobre todo de las dos primeras, muy en general, en la doctrina del ser, ¿no? Entonces, lo primero es que para Hegel aquí un ser es finito cuando, dice él, no está autocontenido, o si ustedes quieren, cuando sus condiciones de existencia están fuera de ese ser. Nuestros compromisos y nuestras prerrogativas cuando juzgamos en el terreno de lo finito se subdividen, según Hegel, en tres grupos: los que se refieren a los aspectos cualitativos de lo finito, los que se refieren a los aspectos cuantitativos de lo mismo, y a lo que Hegel llama la medida, que combina ambos aspectos, ¿no? Como cuando hay un cambio de lo cuantitativo a lo cualitativo, ejemplo, cuando un poblado o un pueblo se convierte en una ciudad, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Entonces, claro, aquí la idea es que estos tipos de juicios están regidos por su contraste, es decir, si se ocupan de lo finito, entonces es lo infinito como totalidad lo que, digamos, los haría, según Hegel, posibles. Y en parte, esta idea de cómo entender lo infinito y de su papel, digámoslo así, posibilitador del juicio sobre lo finito, es en parte un alegato, ¿no? En esta doctrina del ser, en la primera sección de la primera gran parte, en el libro de la ciencia de la lógica, ¿no? Hay un alegato en contra de Aristóteles, lo que pensaba Hegel, que era la lógica de Aristóteles, y también de la lógica trascendental kantiana. Quizá también hay un gesto en contra del romanticismo, ¿no? Pero digamos que el primero, Aristóteles, según Hegel, siempre según Hegel, ¿no? Podría aceptar lo infinito solo como una especie de último de la fila, ¿no? Como una especie de infinitesimal o como un último miembro de una cadena o de una serie de elementos. Y Kant, ¿no? El segundo, por su parte, solo podría incluir lo infinito como parte de la intuición pura, ¿no? Cuya forma, según Kant, gobierna la experiencia. Y bueno, esto último es toda una discusión, seguramente también lo correspondiente a Aristóteles, pero por supuesto históricamente están a una distancia muy distinta.
La referencia entonces aquí a Kant es una referencia crítica y digamos que, para ponerlo muy rápidamente, muy grosso modo, tendría que ver con la razón por la cual la ciencia y la lógica de Hegel no está precedida por una estética trascendental, tal y como la lógica trascendental de Kant estaba a su modo precedida de una manera muy importante por una estética trascendental, ¿no? Desde luego como una ciencia independiente. En esto no nos podemos detener. Rápidamente, entonces, podemos decir que la doctrina del ser, ¿no?, da paso a dudas, ¿no?, a dudas acerca de si las cosas son como dicen los juicios que tenemos acerca de lo finito. Y entonces surgen preguntas, surge, digamos, es un momento de negatividad, ¿no? ¿Cómo asegurar que los juicios, nuestros juicios acerca de lo finito, ¿no?, capturen, para ponerlo de esta manera, capten el ser como la totalidad de lo infinito, ¿no?, que es su condición de posibilidad? Entonces surgen dudas de que esto sea el caso, ¿no? Y son el tipo de dudas que no se responden haciendo más juicios acerca de lo finito o lo transitorio, sino más bien haciendo consideraciones, ¿no?, poniendo nuestra atención sobre la relación que guarda el mundo finito, el mundo de lo transitorio, por un lado, y por otro lado, la estructura de nuestros juicios como tales. Entonces, se trata de otra lógica, por así decirlo, ¿no?, y es la doctrina de la esencia, que se ocupa entonces centralmente de este corte fundamental o esta distinción fundamental entre lo que realmente son las cosas, subrayado el adverbio realmente, y lo que solamente parecen ser las cosas, ¿no? Aquí entonces el argumento de Hegel es que, digamos, al formular juicios sobre lo finito, ya hemos incorporado, al menos dice Hegel, en el pensamiento, dos elementos distintos o contradictorios, ¿no? Pues de lo contrario, nuestros juicios más elementales que ponen en duda o que expresan reservas acerca de lo que juzgamos perderían cualquier posibilidad de sentido. Entonces, esta es una elaboración también de una idea que ya está en la fenomenología, ¿no?, que no hay nada completamente falso. Entonces, las diversas paradojas de la doctrina de la esencia ahora tienen que ver así con los problemas en los que afirmamos o negamos determinadas relaciones entre lo que parece y lo que es, entre las apariencias y la esencia de las cosas. Es decir, la esencia entendida como lo que da cuenta de las apariencias. Y entonces, digamos, aquí como en la fenomenología también lo hiciera a su manera, Hegel incorpora a Spinoza. Tanto los juicios sobre las apariencias como los juicios acerca de las esencias están gobernados o suponen una concepción del mundo como sustancia una, ¿no?, como una sustancia que se manifiesta a los agentes racionales en relaciones causales que se dan entre la diversidad de accidentes y la esencia, ¿no?, de la sustancia. Ahora bien, a pesar de que la doctrina de la esencia pareciera vindicar el alegato que en su momento discutimos o explicamos, el alegato de Jacobi, en el sentido de que toda filosofía lleva irremediablemente al espinosismo y al ateísmo y a estas cosas indeseables, según Jacobi, ¿no?, a pesar de que parece que aquí en la doctrina de la esencia Hegel está reivindicando a Spinoza, deja claro Hegel, de todos modos,
que este modelo spinoziano no es la última palabra, sino que a su vez genera una nueva serie de paradojas reflexivas, acerca, por ejemplo, de el nexo causal. Y esas nuevas paradojas, entre las cuales pues quizás se puede incluir aquella a la que se le atribuye despertar del sueño dogmático a Kant, ¿no? Que es el escepticismo humeano sobre el nexo causal. Esas nuevas paradojas requieren entonces a su vez una nueva concepción del todo como un sistema autosuficiente de causación recíproca entre sustancias individuales, ¿no? Entonces aquí en realidad lo que hace, o podría decirse, de nuevo está la presencia de Kant, pero digamos Spinoza y Kant. Es una, digamos, elaboración de Kant a partir de Spinoza, sobre específicamente la estructura del mundo de las apariencias o de la estructura del mundo fenoménico. Ahora bien, ni la doctrina del ser, ni la doctrina de la esencia pueden explicar la estructura normativa, piensa Hegel, del juzgar mismo. Entonces, las normas que gobiernan nuestras actividades judicativas no son como tales establecidas por el mundo finito, que finalmente es el mundo natural, ¿no? Del que trata la doctrina del ser. Y la distinción misma entre la apariencia y la realidad, o las apariencias y la realidad, es una distinción al interior del juicio que nosotros hemos incorporado a nuestra experiencia, es una distinción de nuestra experiencia, y no puede ella misma legitimar la estructura de los juicios. Entonces tiene que dar paso a, ¿no?, otro tipo de lógica, que es la lógica, digamos, subjetiva, y que está en lo que Hegel denomina la doctrina del concepto, que es el siguiente libro de la ciencia de la lógica, y del que hablaremos en el próximo video.